Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo en esta serie, miniserie le vamos a llamar porque no creo que vaya a ser tan larga como los estudios anteriores, titulada La Gran Tribulación. Esta semana pasada ya terminé con el material que al corriente llevamos, ¿no? Y quería enseñárseles esto, lo voy a poner en el Facebook, La Gran Tribulación, un vistazo profético de lo que viene. Y lo pueden imprimir, va a estar en el Estudios Bíblicos Tesoros del Cielo. Tenemos eh, dos páginas activas de Tesoros del Cielo. Uno se llama Tesoros del Cielo y el otro es Estudio Bíblico Tesoros del Cielo. Y en el estudio bíblico, como es un grupo, permiten archivar o bajar, como se dice, documentos, fotos. Así que en la página Tesoros del Cielo no se puede hacer eso. Así que si quieren el material de los diferentes estudios que hemos tenido, y este estudio está ahí en Estudio Bíblico Tesoros del Cielo en el Facebook. Pueden imprimirlos gratuitamente y compartir con sus grupos de estudio en sus iglesias o con su familia, pasárselos a otros, los animamos a hacer eso. Así que hoy vamos a continuar con el estudio. Ya vimos cómo comienza, de acuerdo a la palabra todo, ¿verdad? Muy importante, déjeme compartir el material aquí con las hermanas del Zoom, porque vamos a estar viendo, en la página 18 está un diagrama de los acontecimientos en una línea de tiempo. Hemos tratado de explicar esto, porque a veces leemos las escrituras, ¿verdad? Y eh, la leemos corrido, ¿no? Y pensamos que todo está sucediendo cronológicamente en una línea de tiempo como lo vamos leyendo, ¿verdad? Pero cuando ponemos todo en perspectiva, hay cosas que se pueden estar dando al mismo tiempo. Hay eventos que no son sucesivos, ¿verdad? Sí son cronológicos, pero eh, hay a veces pausas y por eso el diagrama ayuda, ¿verdad? Así que si tienen el material o lo imprimen en la página 18 es donde vamos a tratar de explicar esto para eh, entender dónde encaja la mitad de lo de la gran tribulación. Entonces, acuérdense que el título aquí dice la semana 70 de la profecía de Daniel, los últimos 7 años, ¿no? Eh, Hace poco tuvimos el estudio del libro de Daniel y estudiamos esa profecía, ¿no? Como las 69 semanas de años, o sea, no son 69 días, sino son, cada semana es 7 años. Entonces, y los primeros 490 años hablan de la venida, la reconstrucción de Jerusalén y la venida del Mesías. Se profetiza que iba a ser cortado, que él iba a morir, ¿verdad? Y hay una pausa larga después de esas 69 semanas que nosotros o se ha denominado el tiempo de la iglesia, ¿verdad? El Señor forma esta nueva categoría de salvos, ¿no? De gente, de creyentes, ¿no? Y han pasado más de 2000 años después de esa semana 69 que se cierra con la muerte y en el Nuevo Testamento nos explica, ¿no? La resurrección, la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia. Han pasado 2000 años y está por empezar la última semana de esa profecía de las 70 semanas. O sea, falta 7 años más para que se complete las 70 semanas de la profecía de Daniel, que tiene que ver todo con el pueblo de Israel. La reconstrucción del templo, la venida del Mesías príncipe de judío,
¿verdad? Y la restauración del reino, la purificación del pueblo, se habla de, se va a acabar el pecado, empieza la temporada de justicia que traerá el reino del Señor. Todo esto después de la semana 70, ¿no? Pero todo está como una cápsula en esa profecía del libro de Daniel, capítulo 9 versículo 27. Y por eso ese título, ¿no? La semana 70 es la última semana, los últimos 7 años de esta profecía que tiene que ver con cómo acaba Israel, cómo Dios cumple esas promesas a Abraham e instituye el reino de su Mesías, ¿no? Al final de esos 7 años últimos de cómo nosotros conocemos el mundo, los gobiernos, los sistemas de gobierno que existen, sea comunista, sea socialista, sea demócrata o republicano, como es esta nación de Estados Unidos, es una república, ¿no? Diferente a lo que los países latinos conocen como la democracia. Todo eso va a pasar después de esos 7 años de gran tribulación, como se lo denomina, y venga el establecimiento del reino del Mesías. Por eso ese título, la semana 70 de la profecía de Daniel, los últimos 7 años. Y hemos explicado que para entender la gran tribulación y la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel, tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Obviamente muchas profecías del Antiguo Testamento se van a ir contribuyendo al entendimiento, pero todavía no hemos entrado a analizar más profecías. Nos hemos quedado en Daniel 9:27 más el Apocalipsis. Y aquí este diagrama, ¿no? El Apocalipsis nos narra diferentes categorías de juicios. Muchos lo llaman castigos, pero en realidad es una luz verde a que se dé todo lo que el ser humano en sí ha sembrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, y hemos visto, ¿no? El principio, los primeros 3 años y medio, el principio de la gran tribulación, cómo se dan guerras que destruyen la naturaleza, destruyen al ser humano, y eso, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesús, o sea, Jesús nos dice lo que va a pasar al final y lo explica en diferentes términos, por ejemplo, los sellos, ¿no? El Señor abre, les enseñé algunas fotos a ver si están por aquí, de los sellos, ¿no? Eran cera, se ponía una cera con un anillo o algo de que hablaba de autoridad, ¿verdad? Y se lo entregaba como un documento, ¿verdad? Como un testamento o una carta, ¿no? Y solamente ya cuando había una persona encargada de abrir esos sellos, o sea, a la persona que se le mandaba esa carta, ¿no? Era un documento legal, algo, este, protegido. eh, Nadie, cuando se entregaba una carta con un sello, no solamente la persona a la que iba, esa era la cultura de ese entonces, ¿no? El rey daba una orden o el gobernante, ¿no? Y se usa esas figuras. Hay un documento en el cielo con sellos, 7 sellos, ¿no? Y solamente Jesús puede abrir esos sellos. O sea, Él am, abre el juicio, abre, él solamente tiene la autoridad y así lo presenta, nos lo describe el apóstol Juan, ¿no? Que él lloraba porque estaba este documento que pone fin a la maldad, va a poner fin a todos los gobiernos despóticos, ¿no? Autoritativos, contrarios a Dios, que abusan, que matan, que destruyen la creación de Dios. Y Juan lloraba porque
nadie podía abrir este documento que iba a poner fin o va a poner fin a toda la manifestación diabólica en forma de gobiernos, en forma de sistemas humanos, ¿verdad? Humanistas, ¿verdad? Pero uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, porque el Señor Jesús, el Cordero, representado como un Cordero, Él tiene la autoridad por haber muerto y resucitado, probado su pureza, su perfección. Él es el único digno de abrir esos sellos. Entonces, cuando Él los abre, y eso es lo que, cuando Juan nos explica cada sello, cuando abrió el uno, cuando abrió el 2, cuando abrió el 3, nosotros lo vamos poniendo como que pasatiempo, ¿verdad? Pero viendo el diagrama vamos a entender que a lo mejor se los abre consecutivamente, ¿no? Y se empieza a dar algunas cosas al mismo tiempo. Y solamente que Juan no puede, al narrarnos, ¿verdad? Decirnos todo al mismo tiempo, tiene que ir y diciendo, y después miré esto, y después, como que ese después lo entendemos como que pasa mucho tiempo, pero puede ser eh, consecutivo, ¿no? Así que eso, Apocalipsis nos habla de sellos, también nos habla de trompetas y de copas, ¿verdad? Y eso es lo que página 18 aquí en rojo son los sellos, aquí en negro están los años, porque son 7 años, pero también todo está en el número 7 que habla de lo completo, ¿no? Dios completa toda su palabra, todas sus promesas, todo su plan se completa al final de estos 7 años últimos, ¿verdad? Entonces, vemos los 7 años, los 7 sellos, acá abajo están las 7 trompetas, pero noten que la secuencia, por ejemplo, cuando dice, sale el primer caballo del Apocalipsis, que es el anticristo, ¿no? El caballo blanco, pero, claro, sale él y tenemos que dejar correr los 360 días judíos, porque son años judíos de 360 días. El primer año, por eso aquí el año está después del número 2 porque corrió el año, ¿no? Ese año, pueda que encaje ya en el segundo sello, que es muerte y guerra, el caballo bermejo. Entonces, se puede entender que en ese primer año va a haber una organización, va a haber un cambio de eventos que llevarán a una guerra porque ya hay muerte, hay sangre, ¿no? Ese es el segundo sello. El tercer sello vendría a ser el hambre y carestía, que obviamente son consecuencias de las guerras, cuando no se puede seguir la rutina de las cosechas, de los negocios, todo es afectado y empieza a haber hambre, se empieza a haber carestía. Y eso lo hemos explicado en lo que tiene que ver con la primera parte de los 3 años y medio, pero hemos llegado a la mitad y eso, esto es prácticamente para poder tener un visual, pero vamos a hablar de enfocarnos en qué pasa en la mitad de los 3 años y medio. Cuadrito aquí, lo puse aquí justo en la mitad porque ahora lo vamos a leer y concuerda porque se nos dan detalles de tiempo que se tiene que ubicar estos eventos aquí en la mitad, que es Apocalipsis 11, 12 y 13. Pero hoy vamos a hablar de Apocalipsis 11, los dos testigos, que se los pone aquí en la mitad y se conecta con el cuarto caballo, que es la muerte y hambre. ¿Por qué? Porque a la mitad de la gran tribulación, va a empezar una persecución dirigida específicamente contra Israel, ¿no? A los 3 años y medio de este último gobierno global. Dijimos que empezaba con un pacto, ahorita vamos a abreviarlo para poder enfocarnos en la mitad, ¿no? Y después vamos a hablar en clases subsiguientes de
que pareciera que el sellar a la gente, marcarlos con el 666 va a empezar a la mitad de este gobierno, a los 3 años y medio. Por eso que aquí se conecta con el caballo amarillo, el cuarto sello, que es muerte y hambre, porque va a haber personas que no van a poder comprar ni vender si no tienen el sello y de la bestia, del anticristo. Y por eso pareciera repetitivo acá, el caballo bermejo habla de muerte y guerra, y el caballo amarillo habla de muerte también y de hambre. Y si ya se habló acá de hambre y carestía, ¿por qué se repite? Porque hay una distinción. El uno era consecuencia de la guerra y esta hambre y esta muerte va a ser consecuencia de no dejarse marcar por el anticristo, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferenciación, aunque pareciera lo mismo, ¿no? Hambre, muerte, carestía, hay hambre, pero no, porque uno es enfocado al mundo, lo que está pasando, una guerra mundial, el cuarto caballo se enfoca en lo que va a pasar con el pueblo de Israel, ¿no? Así que podemos deducir esto por lo que se nos va a narrar que va a pasar a la mitad de los 7 años, ¿verdad? Los 3 años y medio. ¿Por qué decimos que es algo de Israel? Porque el quinto sello, aquí el número 5 de rojo, es las almas de los muertos fieles. Entonces, vemos que entre el cuarto y el quinto sello va a haber esa persecución contra los judíos, cristianos, creyentes y todo aquel que venga al Señor. Hemos hablado y leído que van a ser millares de millares, un número que no se puede contar de tanta gente que eh, viene a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey, y no se somete al gobierno del anticristo, pero sufre martirio. Va a ser gente perseguida, gente asesinada. El Apocalipsis nos explica que va a ser gente que va a morir decapitada por su fe, ¿verdad? Y sabemos que hay una religión mundial que practica la decapitación como, como un castigo a los que ellos llaman infieles, ¿no? Y podemos deducir que van a tener un papel activo en este gobierno global que viene, ¿verdad? Porque el quinto sello nos habla de mucha mortandad de aquellos que vengan al Señor durante este periodo de persecución y de juicio final prácticamente. Otra vez, no tiene nada que ver con la iglesia eh, del Señor, porque nosotros, por la gracia del Señor, no estamos, dice que no se nos ha apuntado para ira, no se nos ha designado eso, sino que y el Señor viene por su novia, ¿no? Viene para sacarnos de eso. Pero en la gracia de Dios va a haber personas, millares y millares de gente que sí se arrepienta durante el tiempo de la gran tribulación, pero sufren muerte por su fe. A nosotros nos toca vivir por la fe, a ellos les va a tocar morir por su fe, ¿verdad? Y el sexto sello ya nos está hablando casi del final de la gran tribulación, que se nos habla de eh, un cataclismo geológico, ¿verdad? Natural, terremoto, el sol, la luna, las estrellas, y se le denomina a ese sello el día de la ira, ¿no? Es como se completa, ya está casi al final porque está el juicio de Dios casi total, ¿no? Aquí en la tierra. El séptimo sello habla de las 7 trompetas. Por eso es que muchos estudiosos ponían los 6 sellos y viene el séptimo y de ahí recién empiezan las trompetas. Pero cuando leemos las trompetas, y como digo, Juan se está enfocando en este panorama, ¿verdad? Y dice, ve todo de un solo, ¿verdad? Pero dice, y después y se enfoca en esto y después se enfoca en el otro, pero
es un lenguaje de comunicación que él está usando, ¿verdad? Pero cuando vemos en qué consisten las trompetas, las podemos ubicar más o menos como aquí en la mitad. Y ahora lo vamos a ver, ahorita que leamos las escrituras, por qué la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta trompeta pueden estar sucediendo aquí en la mitad y la sexta y la séptima se alinean ya con el final de los sellos, ¿verdad? Aquí, por eso esta línea está juntando todo, los sellos acá arriba, el séptimo año, la séptima trompeta, y las copas sí parecieran ser todas en el último año, en el séptimo año, donde ya son la Biblia lo describe como las últimas plagas, las últimas, aquí déjeme aumentarle una L, las últimas plagas se juntan todos aquí en el año, en el último año, ¿no? Básicamente, si vamos año a año, tendrían que empezar aquí en el sexto para que se acaben exacto la última en el séptimo. Ahí, así se da, eh, porque cuando lo leemos dice la última, ¿no? Pero estamos hablando de un último año, entonces tiene que empezar, no es que empiece el 7 y se va a alargar a un octavo año, sino que tú debieron de haber empezado desde el 6 para que cuando llegue exactamente el séptimo año se acaba, se culmina con todos estos juicios. ¿Por qué pensamos así? Porque el Señor nos dice hasta el día exacto, 1260 días, 42 meses, eh, lo ponen también como eh, uno, dos, ¿cómo dice? El primer año hay y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo. Todo eso hemos visto en las clases anteriores, así que si pueden leer con calma el material, tiene mejor sentido. Pues vamos a ver, ya que les he explicado más o menos el diagrama como de tiempo, quiero explicarles también que hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, aquí en la página 19 dice diferentes interpretaciones del orden de los acontecimientos durante la gran tribulación. Este hermano lo pone y casi igual, ¿no? Como una secuencia, no esperar los 7 sellos para que empiecen las trompetas y se acaban las trompetas y de ahí vienen las copas, sino que hay una correlación, hay una conexión. Por ejemplo, pone el primer año conquista, el anticristo avanza, ¿no? Y empieza una guerra, él la pone en el segundo sello, y aquí empiezan las trompetas también, o sea, porque se ve el impacto de la guerra en la tierra, en el mar, en el agua, en los cielos, ¿no? Está viendo, se puede conectar, obviamente se está hablando de guerras atómicas, ¿no? Porque el impacto es en la tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, está habiendo, se está afectando la creación, ¿verdad? Y viene el hambre, tercer sello, la muerte, el martirio, quinto, juicio final. Él pone el séptimo como voces y relámpagos que hablan de el desate también de los últimos juicios. Lo mismo pone las copas casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y lo que sí se pone, él pone la segunda venida aquí al final. Llamamos segunda venida a la venida física, real, presencial de Jesús de nuevo a la tierra. Así se le conoce. Este diagrama lo tiene el pastor Andy Woods y él llama a estas historias que, por ejemplo, la narración de los dos testigos, que es lo que vamos a hablar hoy, o de el levantamiento de los 144,000 judíos que ya hablamos en las clases anteriores, él los llama inserciones parentéticas, o sea, como que fueran paréntesis, se insertan estos paréntesis en la historia de los castigos y él los pone como juntos, un paréntesis cuando empieza las trompetas, un paréntesis cuando empiezan las copas. Y por ejemplo,
él dice, este es el orden que él le da a la interpretación, que son los 6 sellos y en el séptimo sello entra este paréntesis de los 144,000, pero junta el séptimo con la primera trompeta. En otras palabras, él lo ve como algo consecutivo, lo ve como algo separado, ¿no? Pero sí hay estos paréntesis que los conecta ahí. Sea como sea, sea que sí tengan que transcurrir unas para que empiecen otras, eh, vamos a leer y cada cual saque sus conclusiones de acuerdo a lo que se está leyendo en la palabra, ¿verdad? Les explico las inserciones parentéticas. Estas vendrían a ser narraciones que no parecen ser cronológicas o consecutivas con los eventos que se han estado narrando. Por ejemplo, aquí, si hablamos de los sellos, se habla de la venida del anticristo, se habla de la guerra, se habla de eh, el hambre, la carestía, se habla de la persecución y de repente se habla de 144,000 judíos que van a predicar la verdad de Jesús. ¿Dónde encajan ellos? ¿Verdad? Es como un paréntesis, como que no hay eh, una secuencia, ¿no? Como que estuviera fuera de la narración. Vendrían a ser como paréntesis en la narración. Entre estas inserciones parentéticas están la narración de los 144,000, la venida de los dos testigos y la huida de Israel y la caída de Babilonia. También el hermano pone aquí la historia del Armagedón, que es una guerra que se da ya casi al final de la gran tribulación. Entonces, esas esas inserciones, de la manera que lo veo yo, es Juan nos explica esto que ve también, ve ese levantamiento de los 144,000 que empiezan a predicar, 12,000 de cada tribu de judíos, pero predican y millares de personas se salvan. Este, Nosotros lo ubicamos en el estudio que ellos pudieran empezar aquí más o menos al principio de la gran tribulación, cosa que cuando ya viene el anticristo en la mitad y quiere marcarlos, miles y miles y miles de personas no aceptan porque ya han escuchado el mensaje que los 144,000 les van a dar acerca de el reino de Jesús y su venida, ¿no? Entonces, por eso es que son paréntesis, no, unos los ponen en la mitad de la gran tribulación, pueda que se levanten recién a predicar cuando el anticristo entre al templo judío y se declare Dios, pueda que ahí recién ellos se levanten y digan, no, pues esto no vamos a aceptarlo, nos ha engañado, él no es el Mesías, y empiecen a predicar y que en un lapso corto, por ejemplo, aquí desde la mitad, en un año, año y medio, mueran millares y millares de personas. Puede ser. Puede ser que empezaron desde el principio. Son paréntesis, o sea, no hay como un dogma de decir tiene que ser aquí. Por eso es importante leer con esa apertura a interpretarlo, ¿no? Como el Señor dirija a lo que estamos leyendo, ¿no? Ahora, lo que sí estamos seguros, esto es importante, lo que sí sabemos en cuanto al tiempo, ¿verdad? Es que los eventos descritos en el Apocalipsis, en los capítulos del 6 al 18, son muchos, casi todo el Apocalipsis, del capítulo 6 al 18 cubren un periodo de 7 años que se divide en dos partes claras, el principio de la gran tribulación y el final de la gran tribulación. 3 años y medio cada parte que completan los 7 años. El orden de los juicios es intensificado hasta que todo sistema, gobierno, religión e individuo termina confesando que Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que eso nos pondría acá al final, ¿verdad? Lo que sí estamos seguros es que estos 7 años se dividen en dos partes de 3 años y medio y que al final de los 3 años y medio se intensifica el sufrimiento de la humanidad eh,
por los juicios que vienen, ¿verdad? Y que termina todo con la venida del reino del Señor, donde toda lengua, toda nación, tribu, todo humano, aún la esfera espiritual, todo demonio, toda criatura confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ese es el panorama del el tiempo, ¿verdad? Ahora, la semana pasada hicimos este resumen, se los leo rápidamente los propósitos. Bueno, leamos Daniel 9:27 porque ahora nos vamos a enfocar en la mitad de la gran tribulación. ¿Cómo sabemos que va a ser la mitad, verdad? Daniel 9:27 dice, y por otra semana, ya sabemos que son 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos, hablando de este gobernante mundial, va a hacer un pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Explicamos esto, que seguramente ese pacto es un pacto para que se reconstruya el tercer templo judío y porque a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, él va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, que tiene que ver con el templo, porque va a romper ese pacto que hizo con muchos para que se construya el templo y eso va a marcar la última mitad de la gran tribulación. Dice Daniel, está profetizando, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este personaje anti Dios, anticristo, va a traer ¿cómo le es la palabra? Él va a profanar el templo, ese templo judío que se va a construir, él lo va a ensuciar, ¿verdad? Lo va a contaminar. ¿Cómo? El Apocalipsis nos explica, dice que va a meter una imagen que tiene la capacidad de ver quién tiene la marca, ¿no? Nos hace imaginar a como un robot o una imagen que se mueve, dice el Apocalipsis, y que puede ver quién tiene la marca, o sea que es como un escaneo que puede hacer esta imagen. No es difícil para nosotros imaginarnos porque vivimos en era de tecnología, ¿no? Hay los láser que lo vemos en los mercados, ¿no? Tiene cada artículo tiene un código, ¿no? Y se pasa por la maquinita y ya lo leyó, ¿verdad? Lo escaneó con láser. Pero por eso es importante cuando se lee la palabra, hay que cotejarla, el antiguo, el nuevo, porque abre el panorama, nos explica y lo que está pasando. Aquí Daniel ve la profecía y dice, va a profanar, va a fallar el pacto, ¿no? Pero eh, leyendo otras porciones entendemos qué es lo que va a pasar. Propósitos de la gran tribulación, ya lo vimos, cumplir la promesa de Dios dada a Abraham de darle una tierra, una descendencia y bendición. Segundo, terminar con la contaminación babilónica esparcida por todo el mundo en forma de religión. Dios se va a encargar de acabar con toda esta contaminación que vino después del pecado de Adán y Eva, ¿no? El levantamiento de una religión mundial que adora a una diosa y a su hijo, ¿verdad? Y eso es todo el mundo tiene diferentes versiones de esta religión babilónica pagana y el Señor va a acabar con todo esto durante estos últimos 7 años. Le va a dar la tierra que le prometió a la descendencia de Abraham. Va a haber el establecimiento del reino del Mesías en esa tierra, Jerusalén es su ciudad, y esa bendición que va a venir por la presencia del Mesías aquí en la tierra en su tierra, con su pueblo Israel, ¿verdad? Acabar con la contaminación babilónica y establecer el reino terrenal del Mesías en Jerusalén. Los 7 años es una lucha entre Dios con todos los sistemas que el enemigo ha levantado en contra de este plan.
¿verdad? Y los gobiernos que se van en contra del establecimiento del pueblo de Dios en su tierra, los sistemas religiosos que se van en contra de un solo Salvador. Y el Señor en esos 7 años es una conmoción que está viendo en la tierra porque el Señor está retomando lo que le pertenece, ¿no? La creación que fue contaminada por el pecado, por el engaño, por tantas cosas que Satanás ha usado, ¿verdad? Influencia la mente con filosofías humanas y confusión. Él trae división, trae todo lo que se opone al gobierno de Dios en la vida del ser humano, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿no? Satanás dice, tú eres tu propio creador. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Salvador. Y vemos el humanismo, ¿no? Cómo ha entrado y hasta se quiere meter en las iglesias, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero para eso es la gran tribulación, para acabar con todos estos sistemas y el Señor establecer su reino. Ahora, el comienzo de la gran tribulación vimos que empezaba con un gobierno mundial de 10 líderes y de ese gobierno sale el anticristo, un líder global, un pacto, un templo, los 144,000 evangelistas judíos y una primera guerra atómica, ¿verdad? Vemos esa situación. Ahora vamos rápidamente, el tiempo se va a enfocarnos en lo que pasa en la mitad de la gran tribulación. Primero, Dios manda mensajeros especiales. Para eso, como vimos en el diagrama, se los enseño de nuevo. Aquí en la mitad de los 3 años y medio, es importante que lean Apocalipsis 11, 12 y 13, porque el capítulo 11 habla de estos dos mensajeros que Dios manda a la mitad, porque vamos a ver que este gobierno mundial va a empezar una persecución contra los judíos y a profanar el templo, ¿no? Pero a breves rasgos le digo lo que se va a ver que pasa en la mitad de la gran tribulación. Dios manda mensajeros especiales. Satanás es lanzado a la tierra con sus demonios. Es posible que esto pase para que haya esa influencia diabólica en este líder mundial de que él quiera declararse Dios. O sea, tiene que ser una influencia satánica en su mente y su corazón para que desee, ¿no? Cambiar lo que Dios ha establecido en su templo, ¿no? El templo es profanado. O sea, es como que la venida de Satanás a esta tierra es como el, lo que culmina en la mente de esta persona, el irse en contra de Dios completamente, ¿verdad? El anticristo cancela el pacto y empieza una persecución al judío, o sea, es satánico, ¿verdad? Es la presencia de Satanás aquí en la tierra. Se empieza lo que se conoce como la marca del 666 a la gente en la mitad. Eso lo vamos a leer. Y surge esta imagen que controla a los que no están marcados para que no puedan comprar ni vender. Esto es uno de los muchos eventos que van a suceder en la mitad, que se nos describen muy con mucho detalle en el Apocalipsis. Entonces vamos a leer hoy Apocalipsis 11 desde el versículo 1. Aquí déjenme borrar esto, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, ¿verdad? Y solamente nos va a dar tiempo para hablar de esos dos testigos, esos dos profetas mensajeros que Dios manda. Son mensajeros poderosos. Acuérdense lo que está pasando, ¿no? Y ya ha habido una guerra, está habiendo muerte, destrucción, pero aquí va a empezar una persecución al pueblo judío que se conoce como un tercer holocausto. Va a ser algo grave, algo fuerte, ¿no? Ahorita estamos viendo Israel siendo criticado, atacado, pero lo que viene no se compara porque es persecución. Miren lo que dice Apocalipsis 11:1. Dice, entonces, está hablando Juan, el apóstol, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Acuérdense que tiene que haber un tercer templo, ¿verdad? Ya estamos en la mitad de los últimos 7 años, ¿verdad? Y dice,
mide también el altar y a los que adoran en él. O sea que está todavía, está la práctica de los sacrificios judíos y todo está bien, hasta el punto que Juan está midiendo y está viendo que hay gente que está adorando en el templo judío. Dice el versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí hay un detalle importante porque se nos habla de 3 años y medio. En otro término, en lugar de decir 3 años y medio, dice 42 meses. Si multiplica usted 42 por 360 días, porque son años judíos, le va a dar los 3 años y medio, ¿no? Entonces, por eso se ubica esto de estos dos testigos aquí en la mitad, porque por 42 meses, 3 años y medio, se le va a dar permiso a- al mundo pagano, al mundo contrario a Dios, a que pisotee, a que denigre, ¿no? Que contamine el área del templo, dice por 42 meses. ¿Verdad? Ahora dice, versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días es exactamente 3 años y medio. Lo único que pudiéramos decir, lo pone más específico porque vamos al día, o sea, por 1260 días se les va a dar la capacidad de dar, dar la palabra de Dios, la voluntad de Dios va a ser anunciada a través de estos dos mensajeros, dos testigos. Testigos es alguien que en el mundo legal, ¿verdad? Se necesita para este, completar, ¿verdad? Los juicios, ¿verdad? No se puede condenar a alguien sin que hayan testigos. Tiene que, se está usando ese término legal. Dios está haciendo las cosas en orden. Siempre se solidifica, se corrobora, se ratifica una decisión legal con tres, dice las escrituras, donde hay dos o tres, se ratifica, ¿verdad? No, no se puede condenar o castigar a alguien si no hay esa contribución de los testigos. Por eso el Señor lo que está diciendo, estoy mandando a mis representantes legales para que se den los últimos juicios, ¿verdad? Se den este último periodo, está todo categorizado y en orden, ¿no? El Señor hace las cosas de acuerdo a su palabra, ¿no? Se les da distinciones, ¿verdad? Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Se ha discutido mucho quiénes son estos dos profetas o mensajeros. Aquí se los llama testigos en esta primera parte. En el versículo 10 se los va a llamar profetas. Testigos, obviamente hablamos de elementos legales, ¿no? Alguien que va a ratificar. Cuando hablamos de profetas, el término que se usa es alguien que es un vocero, que está dando, está representando al Señor, ¿no? Está hablando del futuro, o sea, que está anunciando lo que Dios va a hacer. O sea, estos dos personajes son siervos de Dios que previenen a la gente lo que está por venir si no se someten a la voluntad del Señor. Y vamos a seguir con la lectura. Ven, van a ser dirigidos a los gobiernos. Las naciones, todo el mundo eh, los va a odiar porque ellos traen un mensaje contrario al sistema que existe en un sentido, pensando desde la perspectiva de la persecución que va a haber contra Israel, ¿verdad? Ellos se van a ir en contra de lo que el mundo el mundo quiere la destrucción de Israel, el mundo quiere quitarle tierra a Israel, y ellos van a irse en contra de esa
obviamente porque el mundo no los va a querer, se van a ir en contra del lo popular, ¿verdad? De lo que las naciones quieren. Y si vemos lo que las Naciones Unidas quieren, ¿verdad? Declaran a Israel eh, un país, o un estado, agresivo, ¿cómo le llaman? Es que se ha posesionado ilegalmente, ¿verdad? El mundo así lo determina, pero estos dos profetas van a anunciar que el mensaje que Dios tiene acerca de su pueblo. Ah, versículo, estábamos hablando de quiénes serán estos dos testigos, ¿no? Algunos dicen, solo hay dos personajes, posiblemente tres, que se han ido al cielo sin morir. En este caso, pues, Elías fue uno, el profeta Elías, el Señor se lo llevó en un carruaje de fuego vivo al cielo, ¿no? Y el otro es Enoc, que también las escrituras nos habla, el libro de Judas dice que fue profeta el sexto desde Adán, parece que dice en sexta generación desde Adán, y profetizó de la venida del Señor Jesús. Desde el Génesis ya se profetizaba estos eventos finales, ¿no? Y dicen, bueno, ellos no murieron, se fueron al cielo y de alguna manera tienen que venir para morir, porque de acuerdo a las escrituras, todos estamos, dice, está, hay una palabra, no dice pronosticado, pero dice como señalado que todo hombre tiene que morir. Ese es el juicio, ¿no? Hacia el pecado. Morimos porque hemos pecado. Pero habrá una generación que no. El rapto, si el Señor nos lleva en el rapto, dice que seremos transformados en el aire. O sea, no experimentamos muerte, pero sí hay un cambio, ¿no? Así que se piensa que estos dos testigos, estos dos profetas, puede ser Elías, Enoc, otros dicen Elías y Moisés, por el tipo de milagros o manifestaciones que ellos hacen, ¿verdad? Así que veamos esto, versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, es como de arrepentimiento. El mensaje que ellos traen es un mensaje de juicio, de arrepentimiento. El silicio manifestaba eso, como de dolor, como de muerte. Alguien se ha muerto, se ponía silicio. Había arrepentimiento de pecado, se ponían silicio, era como de humillación, esa es la idea. Vienen con un mensaje de que el mundo se humille delante de Dios, ¿verdad? El mundo se arrepienta. Estos dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso fue un evento muy similar a lo que hizo Elías cuando oró para que caiga fuego contra los profetas de Baal, o sea, paganos, ¿no? Que tenían su otro dios mentira, ¿no? Un dios muerto. Y si alguno quiere hacerles daño, dice, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, algo que hizo Elías con el poder de Dios, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso algunos dicen es Moisés, porque Moisés Dios lo usó para traer esas plagas sobre Egipto, ¿verdad? Y causar que el mar se convierta en sangre, ¿no? Ah, es posible que es el mismo Dios el que usó a Moisés, a Elías, a Enoch, ¿verdad? Es el mismo, la misma obra en el sentido, es el mismo diseñador, el mismo creador, eh, puede usar diferentes medios. El enfoque sería no tanto los testigos, los profetas, estos últimos dos que el Señor manda para advertir y para
eh, dar una oportunidad a la gente de que se arrepienta, ¿no? Sino más bien enfocarnos en el Dios del mensaje, no en los mensajeros, sino el Señor. Es el mismo, la huella digital del Señor está a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es las mismas tácticas, la misma gracia, la misma misericordia, la misma paciencia. El Señor trata de despertar al humano a través de pruebas, a través de circunstancias, tribulaciones que el ser humano pasa para que sacudirlo, ¿no? De su muerte espiritual, ¿no? Está engañado, está siguiendo doctrinas de demonios y el Señor usa a sus siervos, ¿no? El poder viene de Dios, ¿no? Es por el Espíritu Santo del Señor. Estos son mensajeros usados por el Espíritu de Cristo para alcanzar al que en ese tiempo, ¿no? Esté dispuesto a oír, pero vamos a ver cómo reacciona la gente. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo los va a perseguir, hará guerra contra, imagínense, el mundo contra ellos dos, ¿verdad? Es algo, a veces nos quejamos, no estamos sufriendo persecución o que tal persona me maltrata o me acusó, lo que sea, ¿no? Pero esto es el mundo entero contra ellos, ¿verdad? El sistema, el gobierno del anticristo. Versículo 8 los va a matar. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sabemos que el Señor murió en Jerusalén. Simbólicamente se lo compara con Egipto y con Sodoma, ¿verdad? Países idólatras, países contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Con su sistema de gobierno eh, de pecado, ¿no? Y los van a matar y los van a poner ahí en Jerusalén a que todo el mundo los vea muertos, sus cadáveres, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es una manera, eh, esto es común en el mundo del Medio Oriente, ¿verdad? En el mundo musulmán, ¿verdad? Las leyes, ellos cuelgan a la gente desde los puentes y los dejan los cadáveres ahí para que la gente vea lo que les pasa a los que no se someten a sus gobiernos, ¿verdad? A su sistema, ¿no? Es algo común para ellos, para nosotros esto es como, qué terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que pongan a un muerto ahí es como una humillación, pero esto es común en el Medio Oriente, ¿verdad? Y eso lo van a hacer contra estos dos mensajeros del Señor. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿verdad? Hay algarabía y hay contentamiento en el mundo porque se deshacen de dos personajes que van en contra de ellos, ¿verdad? Y vemos un mundo hostil, estamos entrando o ya estamos en un mundo donde el que habla de la verdad radical de que solo hay un Salvador, es considerado un terrorista, es considerado ¿cómo es? Como fanático, ¿no? Esas son palabras comunes que el mundo empieza a rechazar a la verdad de Dios de una manera nacional, de una manera general, ¿verdad? Antes eran eh, grupos tal vez que se levantaban en contra, pero ahora vemos esto más común, es como, es un lingo que se está usando, ¿no? De que lo cancelan, hay la cultura del cancelamiento. Si uno va en contra de lo que el gobierno promueve, si uno va en contra del el sistema, y esto lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, antes había libertad de expresión, ahora no. Dices algo, cancelado. Y
encarcelado porque te vas en contra de lo que el mundo y ellos les va a pasar, es común, va a ser algo normal. Se van en contra del gobierno, los matan y la gente se contenta porque han oído, por ejemplo, en el intento del asesinato del expresidente, mucha gente llorando, gritando que por qué no lo mataron, ¿verdad? ¿Por qué si todo se solucionaba si él moría? Es la mentalidad aquí, lo vemos. Juan nos está diciendo, se van a contentar cuando maten a esos dos que se van en contra del sistema, ¿no? Y van a felicitarse, qué bueno, los matamos, se van a mandar regalos. Qué bueno, por fin el gobierno se deshizo de estos dos profetas que han atormentado. Ellos lo ven como un tormento que se le diga la verdad o la posibilidad del cambio, del arrepentimiento. Pero va a pasar algo, un milagro. Dice, después de 3 días y medio va a entrar en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantarán sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron, ¿no? Van a resucitar algo que eh, el creyente cree, ¿no? El Señor Jesús resucitó, nosotros resucitaremos, es algo para él fácil, ¿no? De dar vida al que él quiere, ¿no? Dice, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron, ¿no? Esto es una confirmación de cómo Dios rescata a sus hijos, ¿no? Una vez que han experimentado esa transformación en su cuerpo, como la iglesia que sube en una nube. El Señor viene en una nube y nos espera en los aires, ¿verdad? No viene a la tierra, sino en el aire nos espera. Y a ellos va a ser como un rapto, van a subir con el Señor. Pero aquí en la tierra siguen las desgracias. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Estamos hablando de Jerusalén y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, hay un juicio sobre Jerusalén. Eh, Acuérdense que la parte del templo del patio va a ser pisoteado eh, dice, por ¿cuál era la palabra? Por los gentiles. Esa palabra es etnos, o sea que por un grupo de paganos, es la definición, ¿no? Gentiles, nosotros podemos definirlo como gente que no es judía, pero más específicamente puede ser un grupo de etnia, ¿verdad? Una raza que sigue otro Dios, ¿verdad? Ellos van a estar en Jerusalén y 7,000 de ellos van a morir. Aquí, ¿por qué decimos eso en la mitad? Mire, dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Eh, entonces, si regresamos al diagrama, vamos a ver dónde están los ay. Ay, qué terror, ¿no? Es parte de las trompetas aquí. Primero y segundo y tercer ay. El primer ay es unas langostas que salen para atormentar a la gente por 6 meses, ¿verdad? Pero veamos las trompetas para entender que llegan al primer ay y esto de los dos testigos dice es el segundo ay, o sea, la venida ah, aquí lo tengo como la sexta trompeta, los dos testigos. Entonces, ¿qué va a pasar en la mitad? Granizo y fuego que destruye la 1/3 parte de los árboles. O sea, eh, es posible de una guerra atómica que está destruyendo gran parte de la tierra. Una montaña al mar, ahí está, ¿verdad? Como una bomba, ¿verdad? Que destruye la 1/3 parte de los seres vivientes, peces y barcos. Una estrella cae sobre los ríos y los envenena, ¿verdad? Tengo unos videos cortos, no los tengo aquí, a ver si para la próxima clase de cómo lo que se está viendo, lo que está pasando en la guerra entre Israel y Gaza, ¿no? Cómo está Israel siendo bombardeada. Y hay tantas imágenes que parecen estrellas, todos estos misiles que mandan, ¿verdad? Y la destrucción, por ejemplo, los Houthis la semana pasada bombardearon un barco
porque han estado bombardeando todos los barcos que, como protesta, ¿no? De lo que está pasando y destruyeron uno que era de petróleo, lleno de petróleo y por, creo que son 25 kilómetros de contaminación de petróleo en el mar. Se pueden imaginar todo esto aceite, ¿no? Esto negro, el mar, vemos, son como principios de dolores lo que está pasando, ¿no? Que a veces lo espiritualizamos y pensamos que sí, en verdad va a ser una estrella o que en verdad va a ser una montaña, pero Juan nos está tratando de explicar en un lenguaje antiguo que él no entendía que podía haber este tipo de bombas que contaminan y que envenenan, ¿verdad? Esta bomba tumba un barco petrolero y viene la contaminación. Son principios de lo que puede pasar a un nivel atómico global. La tercera parte del sol, la luna y las estrellas son afectadas, hay tinieblas, y ahí viene el primer ay, que abre ese pozo del abismo, ¿no? Entonces, si vamos viendo eso y entendemos, ok, toda esta conmoción mundial está pasando, ¿no? Hay guerra, 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 vienen estos dos que vienen a defender a Israel, el mundo se va en contra de ellos, ¿verdad? Los mata, el Señor les da vida, se los lleva, pero hay una gran consecuencia aquí, por ejemplo, está el Señor específicamente habla de 200 millones de jinetes con caballos con cabezas como de leones, que de su boca sale fuego. Tengo otro video donde hay una localidad de donde salen todos los drones que están usando ahora para tipo de guerras y cuando salen parecieran langostas, ¿verdad? Uno ve el dron, son grandes, pero no son como aviones, son más pequeños. Eh, y digo yo, no se puede negar que posiblemente eso fue lo que vio Juan. Salen miles de drones con capacidad de destrucción porque tumban bombas, ¿verdad? Y él dice, son langostas que tienen capacidad, dice, y sale fuego de su boca. Los drones mandan las bombas, ¿no? Se las voy a enseñar para que ustedes hagan sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero vemos ahí que en esa descripción de las trompetas, ahí dice, los dos testigos profetizan por 3 años y medio y hay un gran terremoto. La 10ª parte de Jerusalén es destruida y mueren 7,000 personas. Así que eso, perdón, nos narra Apocalipsis 11 y dice el segundo ay, pasó, he aquí el tercer ay viene pronto y de ahí viene la 7ª trompeta. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos ha ido grandes rápidamente, aunque vale la pena leerlo. Vamos a leerlo rápidamente. El séptimo ángel tocó la trompeta, estamos hablando de trompetas, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, ya estamos al final, la 7ª trompeta, en ese diagrama, ¿verdad? Ya junto con los sellos, vienen las copas todavía, pero de ira, pero vemos que se está anunciando el reino que viene, ¿no? El mundo, los reinos de este mundo ya vienen a ser del Señor Jesús y del Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. O sea, están viendo la eternidad del Señor, ¿no? Siempre ha sido, es vivo para siempre, reinará para siempre. Dice, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Está anunciando la segunda venida del Señor. Te damos gracias, Señor, porque ya está a punto de cumplirse todo. Vienes a acabar con los que destruyen la tierra. Por eso habla de guerra, ¿no? Ahí confirma que eh, Juan está narrando los eventos que
a lo que la humanidad va a llegar. Una destrucción casi total que el Señor dice que si Él no acortara estos tiempos, nadie sobreviviría. La maldad del ser humano, la ambición, la, la, la capacidad de destrucción que tiene el mundo, las naciones, llegará a lo máximo. Y el Señor dice, bueno, se acaba. Ahora voy a tomar yo el control. Viene mi reino, acabo con los gobiernos, como dice, toma el gran poder que tiene y va a reinar. Dice, todo viene a ser del Señor. El que era, el que es, él vive, pero ha de venir, está anunciando su segunda venida en alabanza y va a darle premio a sus santos de la gran tribulación, a los que temen su nombre, a los profetas, hablando del Antiguo Testamento. Acuérdense que ellos entran en una categoría diferente a la de la iglesia del Señor. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Acuérdense, en el templo de acá, el tercer templo ha sido contaminado en la mitad, pero eso ya estamos viendo casi para el final. Y el Señor tiene que traer su templo, su presencia, ¿verdad? Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿no? La intensidad de todo lo que está pasando en la tierra está llegando a su culminación. Así que esto es en cuanto a los dos testigos, a los dos profetas que el Señor va a mandar para alertar a verdad al pueblo judío, ¿no? A las naciones de lo que Dios va a hacer para proteger a su pueblo y para traer su reino, ¿no? El mundo no les va a creer, el mundo los va a rechazar, ¿verdad? Y va a haber un conflicto de mensajes, ¿verdad? Y de una lucha entre este último gobierno y con la verdad que ellos van a traer, ¿verdad? Pero hablando del poder que tienen, ¿no? Puede hacer que ellos movilizan, ¿no? A Israel para que haya ataques, ¿verdad? Porque van a tener la autoridad para que puedan darse juicios sobre la tierra, ¿no? Eso de que pueden parar, dice la lluvia, ¿no? Ahorita vivimos en tiempos donde se manipula con tecnología, ¿no? Lo que es, aún la lluvia, hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero mucho menos Juan en ese tiempo sin la tecnología que había, ¿no? Cómo explicar que tenga estas capacidades, pero sí existen, ¿no? En guerras de diferentes magnitudes, no necesariamente como le llaman guerras, eh, hay una palabra que es convencionales, que balas, ¿verdad? Que usan un cañón. Ya no existe eso. Ahora las guerras son de diferentes magnitudes, de cambios en la atmósfera. Hay muchas, lo que es la bomba atómica es un cambio en el núcleo, ¿verdad? De los átomos, ¿no? Se desintegran las cosas. Es otro nivel. Pero vemos la gracia de Dios hasta el último tratando de advertirle a la humanidad de que Él es el rey, de que Él es el creador, Él es el digno de ser alabado. El mundo no entiende, ¿verdad? Pero vemos en el centro de todo a Israel y Jerusalén, la lucha contra la ciudad de Dios, ¿no? Y vivimos en tiempos tan épicos porque es el preludio, estamos viendo el preludio de cómo el mundo se va en contra de Jerusalén, de Israel, de Dios en sí. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros, no? Encajamos en el equipo de Dios que ve a Jesús como el rey que viene, el rey digno de todo, de nuestra vida, de la creación, nos rendimos a Él como el Señor del universo, o estamos en el grupo donde humanista, donde el hombre, el ser humano es su propio creador, es su propio Dios, es su propio Señor y no quiere nada que Dios establezca su reino, odia a Israel, odia a todo lo que tenga que ver con Dios.
son tiempos de definición, ¿no? Tiempos, Dios no acepta término medio, o eres de él o no eres de él. Él mismo dijo, o eres por mí o eres en mi contra, ¿no? Si me confiesas, yo también te confesaré con mi Padre. Si me niegas, yo también te negaré, ¿verdad? Ese es el mismo, la huella digital del Señor a través de la historia, ahí está, desde los tiempos de la, principios de la creación hasta el final de la era de la humanidad, como la conocemos, lo mismo, ¿verdad? La gracia de Dios, la misericordia, pero también el juicio de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios prevalece. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado juntos. Señor amado, gracias Padre por la oportunidad de meditar en tu palabra, escuchar tu voz, ¿verdad? Tu voz dulce y también fuerte para advertirnos, para prepararnos para lo que viene. Señor, gracias porque tú triunfas y haces todo lo posible para atraer al ser humano a la realidad de tu eh, reino, a la realidad de tu esfera, tu mundo espiritual, Señor. Te damos gracias porque nos has abierto los ojos para verte como tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único justo, el único digno, el único santo, el único Dios verdadero. Señor, pedimos por aquellos que no han entendido esta realidad, Señor, que el tiempo se acorta y viene a darse todo esto que tú has anunciado, Señor. Gracias porque en tu misericordia, tu gracia, sigues llamando, sigues rogando a través de nosotros que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor, a tu palabra, tú la cumplirás. Y gracias te damos por rescatarnos, Señor, de lo que viene, rescatarnos del engaño, rescatarnos del poder del pecado, de la muerte y de Satanás. A ti sea la gloria, la alabanza, desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.